Hay una verdad que muy pocas personas están dispuestas a mirar de frente, no porque sea falsa, no porque sea exagerada, sino porque duele. Duele porque rompe una fantasía que muchos han sostenido durante años, la fantasía de que algún día algo va a pasar y entonces todo cambiará, que llegará la oportunidad perfecta, la motivación, la claridad, la persona correcta, la validación que falta, el momento ideal. Pero la verdad es otra. Nadie vendrá a salvarte, nadie vendrá a rescatarte de la vida que estás tolerando, nadie vendrá a poner orden en tu mente mientras tú sigues alimentando el caos, nadie vendrá a construir por ti la disciplina que nunca quisiste sostener, nadie vendrá a devolverte el tiempo que has perdido postergando tu transformación, y esto no es una frase para destruirte, es una verdad para despertarte. Porque el verdadero cambio en la vida de una persona no empieza cuando encuentra motivación, empieza cuando entiende que más allá de las circunstancias, del pasado, del dolor y de las heridas, todavía tiene en sus manos el timón de su vida. Y ese es el momento en el que todo puede empezar a cambiar. Porque mientras una persona cree que su vida depende únicamente de lo que pasa afuera, vive débil, vive reaccionando, viviendo a la deriva, justificándose, esperando, sintiendo que el control siempre está en otra parte, en otra persona, en otro momento, en otra versión de sí misma que todavía no existe. Pero cuando despierta y entiende que no puede controlar todo lo que le ocurre, aunque sí puede decidir cómo responder, cómo reconstruirse y hacia dónde navegar, ahí empieza el verdadero cambio. Ahí deja de ser arrastrada por la corriente, ahí deja de ser espectador. Ahí deja de vivir como si su existencia fuera algo que simplemente le pasa y empieza a hacerse cargo, porque la mayoría de las personas no viven de verdad, solo existen, se levantan, cumplen, repiten, se distraen, imitan, sobreviven, se adaptan. Van de un día a otro sin dirección real, sin elección consciente, sin una relación profunda con lo que están haciendo con su vida, y lo más grave es que muchos ni siquiera lo notan. Viven haciendo lo que otros hacen, pensando lo que otros piensan, deseando lo que otros les dijeron que debían desear, persiguiendo caminos que no nacieron de su verdad, sino de la presión, del miedo, de la comparación y del deseo de encajar. Y así, poco a poco, se convierten en personajes secundarios de su propia historia. Y eso es una tragedia silenciosa, porque tener una sola vida y vivirla como si le perteneciera a otro es una de las formas más profundas de fracaso humano. Hay personas que están aquí pero hace años dejaron de elegirse. Hay personas que trabajan, sonríen, cumplen, responden, pero por dentro están completamente desconectadas de sí mismas, son muertos en vida, no porque hayan dejado de respirar, sino porque dejaron de decidir, dejaron de cuestionarse, dejaron de luchar por convertirse en quienes realmente podían ser. Renunciaron a sí mismas en silencio y ahora solo se dejan llevar por la corriente, por la opinión ajena, por la costumbre, por la rutina, por el miedo, por la validación, por la comodidad de no enfrentarse a su propia verdad. Y así pasan años enteros, no construyendo una vida, sino administrando una existencia. Por eso quiero que escuches esto con atención. Morimos muchas veces antes de morir físicamente. Morimos cuando renunciamos a lo que somos por agradar. Morimos cuando enterramos nuestros principios por miedo. Morimos cuando callamos tanto tiempo nuestra voz interior que ya ni siquiera la reconocemos. Morimos cuando aceptamos una vida vacía solo porque se volvió normal. Morimos cada vez que traicionamos profundamente aquello que sabemos que debemos ser. Y entonces uno se da cuenta de algo perturbador. Lo de menos es morir. Lo verdaderamente triste es llegar al final y descubrir que nunca viviste de verdad, que viviste obedeciendo expectativas ajenas, que viviste buscando aprobación, que viviste adaptándote a lo que otros esperaban de ti, que viviste imitando trayectorias que no nacieron de tu alma, que viviste apagando tu verdad para seguir siendo aceptado, que viviste con miedo de tomar el timón de tu vida y por eso terminaste viajando hacia destinos que nunca elegiste conscientemente. Eso sí es trágico. No morir, sino morir viviendo la vida de otro, morir sin haber sido realmente tú, morir sin haber tomado el control, morir habiendo sido un personaje secundario en la única historia que te fue entregada. Y aquí está la pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Quién lleva hoy el timón de tu vida? ¿Lo llevas tú? ¿O lo llevan tus heridas? ¿Tu miedo? ¿La opinión ajena? ¿La costumbre? ¿Tus impulsos? ¿Tu necesidad de ser aceptado? ¿Esa parte de ti que siempre posterga, que siempre evita, que siempre encuentra una excusa para no convertirse en quien sabe que puede ser?
porque mientras tú no tomes el timón, algo más lo tomará por ti. Tus estados de ánimo lo harán, tus inseguridades lo harán, la distracción lo hará, la presión social lo hará, la pasividad lo hará, la mediocridad lo hará, y terminarás en lugares que jamás elegiste con conciencia. Ese es el problema de vivir dormido. Avanzas, pero no eliges. Te mueves, pero no diriges. Respiras, pero no habitas tu vida. Haces cosas, pero no construyes algo que realmente sientas tuyo. Y luego llega el vacío. Ese vacío extraño que sienten tantas personas, no porque no estén haciendo nada, sino porque llevan años haciendo cosas que no conectan con lo que son. Llevan años respondiendo, cumpliendo, adaptándose, pero no eligiendo, no decidiendo, no viviendo como protagonistas. Porque la mayoría quiere resultados de protagonista con una actitud de personaje secundario. Quiere una vida grande, pero vive obedeciendo todo lo pequeño que la debilita. Quiere libertad, pero sigue entregando su voluntad a sus impulsos. Quiere paz, pero alimenta pensamientos que la destruyen. Quiere propósito, pero nunca enfrenta la verdad de su dirección. Quiere transformarse, pero sigue esperando sentirse listo. Y la vida no cambia así. El cambio verdadero empieza cuando entiendes que no necesitas controlar todo para empezar a tomar el control de ti. Sí, hay circunstancias que no elegiste. Sí, hay heridas reales, sí hay injusticias, golpes, ausencias, miedo, carencia y confusión. Pero incluso con todo eso, sigue habiendo una pregunta que nadie puede responder por ti. ¿Qué vas a hacer ahora con la vida que tienes entre las manos? Esa es la pregunta adulta, la pregunta incómoda, la pregunta que separa a quien despierta de quien sigue dormido. Tal vez no fue tu culpa empezar roto, tal vez no fue tu culpa crecer con miedo, tal vez no fue tu culpa haber aprendido patrones destructivos. Pero sí empieza a ser tu responsabilidad seguir entregándole toda tu vida a eso. No eres culpable de todo lo que te pasó, pero sí eres responsable de lo que haces con ello. Y eso no es crueldad, eso es poder. Porque mientras sigues creyendo que todo depende de afuera, te condenas a la impotencia. Pero cuando entiendes que aún herido puedes decidir, que aún con miedo puedes avanzar, que aún sin tener la vida resuelta puedes tomar el timón, recuperas algo inmenso, tu poder personal. Recuperas agencia, recuperas dignidad, recuperas dirección, recuperas la posibilidad de reconstruirte. Y tal vez aquí está uno de los errores más comunes: confundir tomar el control con tener todo claro. No, tomar el control no es tener todas las respuestas, no es dejar de sentir miedo, no es volverte perfecto, no es no volver a caer jamás. Tomar el control es dejar de vivir como espectador, es dejar de tratar tu vida como si siempre hubiera más tiempo, es dejar de esperar una señal eterna, es dejar de negociar con hábitos que te destruyen, es dejar de entregar tu voluntad cada día a lo que te debilita, porque si tú no diseñas tu vida, tus impulsos la diseñarán. Si tú no entrenas tu mente, tus miedos la gobernarán. Si tú no eliges tu rumbo, la corriente lo elegirá por ti. Y así es como mucha gente despierta tarde. Un día miran atrás y ven una suma interminable de aplazamientos. Después empiezo. Después me organizo. Después cambio. Después me elijo. Después empiezo a vivir como alguien que se respeta, y ese después se convierte en años. Años de saber lo que deberías hacer y no hacerlo. Años de prometerte cosas que no cumples. Años de sentir que naciste para más, pero seguir viviendo por debajo de tu capacidad. Porque no hay nada más agotador que alejarte de ti mismo todos los días. Por eso este mensaje no es simplemente motivación, es una confrontación. Tal vez has vivido esperando validación, amor o una oportunidad, que alguien vea en ti lo que tú todavía no has construido. Pero escucha esto. La persona que más te ha abandonado tal vez no fue otra. Tal vez has sido tú. Tú cuando te prometes cambiar y no cumples. Tú cuando entiendes lo que te destruye y aún así vuelves a alimentarlo. Tú cuando sabes que necesitas orden, pero sigues eligiendo caos. Tú cuando dices que quieres una vida grande, pero mantienes hábitos pequeños. Y no te lo digo para hundirte, te lo digo porque ahí empieza la recuperación. El cambio real no empieza cuando te sientes bien, empieza cuando dejas de mentirte, cuando dices, estoy cansado de esperar, estoy cansado de justificarme, estoy cansado de vivir en automático, estoy cansado de sentir que mi vida se me va mientras sigo postergando lo esencial. Estoy cansado de ser un personaje secundario en mi propia historia. Ese es el comienzo, porque cuando te das cuenta de que tú eres quien tiene el timón, algo se mueve por dentro. Te das cuenta de que no puedes seguir viviendo como si tu existencia fuera un ensayo.
Te das cuenta de que no viniste a este mundo a arrastrarte por la corriente imitando destinos ajenos. Viniste a elegir, viniste a construir, viniste a responder con conciencia, viniste a convertirte en alguien capaz de habitar su vida con verdad. Y sí, da miedo tomar el timón. Da miedo porque ya no puedes culpar tanto. Da miedo porque implica mirarte de frente. Da miedo porque significa reconocer que gran parte de tu estancamiento no viene solo del mundo, sino también de tus hábitos, tus evasiones y tus renuncias pequeñas. Pero también hay algo mucho más aterrador: pasar toda tu vida sin haberte hecho realmente cargo de ti. Eso sí da miedo. Y entonces entiendes que el gran dolor no era solo la dificultad, era la pasividad. Porque el problema nunca fue solo caer, el problema fue dejar de levantarte con intención. El problema nunca fue solo sentir miedo, fue convertir el miedo en capitán de tu vida. Y por eso hoy necesitas recordar algo fundamental. Tomar el timón no significa controlar el mar, no significa evitar todas las tormentas, no significa tener certezas absolutas, no significa navegar siempre en calma. Tomar el timón significa dejar de entregarte por completo a lo que venga. Significa decidir quién serás incluso cuando el mar esté agitado. Significa asumir que no eliges todas las olas, pero sí puedes elegir cómo navegar. Ahí está la grandeza del ser humano. No en vivir una vida perfecta, sino en atreverse a vivir una vida propia, una vida con tu firma, una vida con tu verdad, una vida que no esté diseñada solo por la presión, la comparación, la costumbre o el miedo. Y esto no empieza con un acto heroico, empieza con una decisión honesta. Ya no voy a seguir dejando mi vida en manos de todo lo que no soy yo. Ya no voy a seguir entregándole mis días a la distracción. Ya no voy a seguir obedeciendo a mis impulsos como si fueran destino. Ya no voy a seguir permitiendo que el miedo decida por mí, porque respetarte también es eso, tomar el timón de tu mente, de tus hábitos, de tu tiempo, de lo que consumes, de tus decisiones diarias, de lo que toleras y de lo que ya no estás dispuesto a negociar. Y no tienes que transformar toda tu vida en un solo día. A veces rescatarte empieza con algo mucho más simple: cumplir una promesa pequeña contigo mismo, levantarte cuando dijiste que te levantarías, apagar una distracción, terminar algo que siempre abandonas, ordenar un espacio, cuidar tu cuerpo, poner un límite, volver a empezar sin hacer drama. Eso también es tomar el timón. Eso también es dejar de ser un personaje secundario, porque al final la vida no cambia en los discursos, cambia en la conducta, cambia cuando lo que dices empieza a verse en cómo vives, cambia cuando tus días dejan de ser una contradicción constante entre lo que sueñas y lo que haces, cambia cuando tu identidad deja de estar construida por excusas y empieza a construirse por decisiones. Y tal vez esa sea la pregunta más importante de todas: ¿estás viviendo tu vida o solo estás interpretando un papel escrito por otros? Respóndetela de verdad, no desde lo que publicas, no desde lo que aparentas, sino desde cómo vives cuando nadie te ve. Porque si no eres protagonista de tu vida, inevitablemente terminarás siendo extra en la vida ajena, y naciste para mucho más que eso. No naciste para arrastrarte por la corriente, no naciste para copiar vidas ajenas, no naciste para pasar años dormido, distraído y desconectado de tu verdadero potencial. No naciste para entregar el timón de tu existencia a tus miedos, a tus heridas o a la comodidad. Naciste para despertar, para elegir, para construir, para volver al centro, para escribir una vida que lleve tu verdad. Sí, morimos muchas veces en la vida. Morimos cuando traicionamos lo que somos. Morimos cuando renunciamos a nuestro poder. Morimos cuando dejamos de vivir con verdad. Pero mientras sigas respirando, todavía puedes volver. Todavía puedes recuperar el timón. Todavía puedes volver a ser protagonista. Todavía puedes reconstruirte, porque al final nadie vendrá a salvarte. Pero tal vez esa no sea la peor noticia, tal vez sea la más liberadora de todas, porque si nadie viene, entonces te toca a ti. Y si te toca a ti, entonces todavía hay poder en tus manos. Todavía hay camino, todavía hay elección, todavía hay dignidad, todavía hay reconstrucción posible. Tal vez no de golpe, tal vez no perfecto, tal vez no rápido, pero sí real. Así que deja de esperar la emoción ideal. Deja de esperar otra señal. Deja de esperar que la vida se acomode primero. Hazte cargo de tu mente, de tu tiempo, de tu dolor, de tu carácter, de tu dirección, del timón que has soltado durante demasiado tiempo, porque tu vida no cambiará cuando alguien venga a rescatarte. Tu vida empezará a cambiar el día que vuelvas a tomar el timón de tu propia historia.
Y ese día dejas de ser un personaje secundario y empiezas por fin a vivir.